fíjate bien, solo de pensar que tiene que hacer 3 informes, que tiene que entrevistar a 3 personas, que tiene que entregar 3 documentos y que tiene que ir a una cita acá, una cita acá y una cita allá. Solo de pensarlo ya se sobreestimuló, se agobia tanto que dice, ¡qué horror! Ya se me fue el tiempo, porque además pierden mucho tiempo pensando y procesando todo esto. Hola, ¿cómo están? Soy Jennifer Nassif para Maestría para el Éxito en Mundo Ejecutivo. Y si recuerdan, tuvimos la primera parte de un programón que hablaba de identificar a las personas paz, personas altamente sensibles. Y tuvimos de invitada a Berta Parra Lemus, que es psicoterapeuta dentro de muchas otras cosas. Y nos platicó la primera parte porque nos ganó el tiempo. Vimos los primeros 2 pilares porque déjenme decirles que las personas altamente sensibles tienen 4 pilares para poder identificar si entras en ellas. Y nos especificó que es importante tener las 4. Si tienes 3, no eres paz. Y bueno, algo así, resumiendo un poco lo de la vez pasada, vamos a resumir los primeros 2 pilares, que de todas formas les recomiendo lo vean, pero resumiendo, el primer pilar era... El procesamiento profundo de la información, okay. Que son personas que están todo el tiempo pensando, analizando por qué me lo dijo y tomándose las cosas personales generalmente. ¿Y el 2? El 2 es la tendencia a la sobreestimulación. Y en la tendencia a la sobreestimulación es cómo les afecta todo, más que a cualquier otra persona, desde que se hace frío, se hace calor, el ruido, las luces, emociones. Todo los estimula, tú comentabas, hasta por 10 que a una persona que no es paz. Entonces, esos son los primeros 2 pilares. Y antes de arrancarnos para ver los otros 2 pilares, estábamos platicando de por qué tienden a ser tan procrastinadores. Ajá. Las paz son los reyes de la procrastinación, reyes y reinas de la procrastinación. Pero esto tiene su razón. A ver, que yo la quiero saber, por favor, ilumíname. ¿Te acuerdas que hablábamos la vez pasada de cómo se tienen todas estas ventanas abiertas y esta tendencia a la sobreestimulación y cómo ese procesamiento profundo hace que cada detalle que entra a través de mis sentidos, ya sea del exterior o del interior de mi cuerpo, se tiene que procesar de alguna manera, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos que son muchas ventanas abiertas al mismo tiempo? Vamos a poner el ejemplo de un abogado que tiene que entregar 3 informes porque está en 3 procesos al mismo tiempo y tiene 3 litigios por delante. Y es paz. ¿Qué pasa? Solo de pensar, fíjate bien, solo de pensar que tiene que hacer 3 informes, que tiene que entrevistar a 3 personas, que tiene que entregar 3 documentos y que tiene que ir a una cita acá, una cita acá y una cita allá. Solo de pensarlo ya se sobreestimuló, se agobia tanto que dice, ¡qué horror! Ya se me fue el tiempo, porque además pierden mucho tiempo pensando y procesando todo esto. Sí. Cuando se dan cuenta, ya se les fue el día. Bueno, mañana empiezo. Total, mañana me voy a levantar temprano y entonces voy a empezar a hacer todo lo que había dicho. Primero voy a hacer esto, luego esto y luego esto. ¿Qué pasa? Guardan, ven un programa de tele, se evaden un poquito haciendo otras cosas y al día siguiente los despierta de sobresalto la idea de que ya perdieron un día. Y entonces ahora le agregas el que ya perdiste un día y que no has hecho nada de lo que tenías que hacer. Y lo que habías planeado que ya tenía que estar resuelto para ese día, ahora lo tienes que hacer este otro día también. Viene otra vez el agobio, la sobreestimulación y otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, esto hay que aprender a gestionarlo. ¿Y qué les recomiendas? ¿Cómo lo gestionan? Pues era lo que te decía la vez pasada. Sí puedes hacerlo todo. Lo que no puedes es hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces me imagino que puede ser que un consejo para esto sería, en el momento que estás pensando en todo lo que tienes que hacer, ponle pausa y nada más. Lo primero que tengo que hacer, escríbelo para que lo tengas agendado y sepas, ya está escrito, no tengo que estarlo pensando en mi cabeza, porque ya lo tengo en papel. Sí, yo les recomiendo mucho a mis pacientes, bueno, siempre les digo que lleven una agenda, ¿no? Okay. Llevan su cuaderno de su proceso terapéutico, pero además una agenda en donde van a anotar lo urgente y luego lo importante.
¿Y qué tienen que hacer primero? Lo urgente e importante. Hacen lo urgente, lo resuelven el tiempo que les tome, ¿sí? Pero ya lo resolvieron. Y entonces eso deja de representar un foco de ansiedad para que no esté la persona pensando que tiene que resolverlo todo al mismo tiempo. Hay que priorizar. Prioriza. ¿Cuál es el número 1? Pues resuelve ese. Cuando termines ese, pasas al siguiente. No tienes que hacerlo todo al mismo tiempo, porque lo que sucede es que al final de cuentas no haces nada. Sí, es correcto. Entonces, vámonos al pilar 3. Pilar 3. Habíamos hablado del procesamiento profundo, de la sobreestimulación, y ahora toca el turno a la alta emocionalidad y empatía. ¿Qué significa esto? Bueno, todo lo que yo siento como paz, lo siento de una manera muy intensa. Si estoy contento, estoy eufórico. Si estoy triste, estoy devastado. Si estoy enojado, estoy furioso. Oye, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, si estás eufórico, aunque lo estás sintiendo, no son tan expresivos. No. Que creo que es importante aclarar eso, porque hay gente que puede decir, entonces esta persona no es, porque de lo que yo he notado tienden a ser personas que aunque sienten intensamente, muestran muy poco las emociones. No sabes si lo que le estás diciendo le está chocando, le está fascinando. Sí, exactamente. Así es. No son muy demostrativos. Y esa luego te voy a explicar por qué. Acuérdate de preguntar. Sin embargo, el enojo no lo pueden ocultar, ¿eh? El enojo no lo disfrazan tanto. O sea, es muy evidente cuando una persona altamente sensible está molesta o incómoda por algo. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, o a lo mejor yo estoy diciendo que es muy evidente porque para mí lo es. Pero a lo mejor otra persona que no es paz no se daría cuenta que esa persona está molesta. Sí, porque no son agresivos, que es diferente. No. Espera. Porque una persona altamente sensible que está sobreestimulada puede llegar a ser muy agresiva. Puede llegar a responder de una forma muy violenta. Porque es como esa olla express que está todo el tiempo conteniendo, y de repente le tocas el botón rojo y se dispara. O sea, cuando ya los niveles de ansiedad están topando altísimos, una paz puede ser de todo menos amable. ¿No? Menos sensible. Pero eso es no es de a tiro por viaje, porque normalmente se tragan las cosas. Entonces, para llegar a ese punto no es todo el tiempo. Es que puede ser que sí, no. A ver, no todo el tiempo están respondiendo de esa manera violenta y agresiva. Eso es cuando ya les llegaste al límite. Ahora, una paz puede estar todo el tiempo sobreestimulada y todo el tiempo ansiosa. Cuando la ansiedad llega a un límite insostenible, entonces es que pasa esta cosa, ¿no? Oye, y te voy a interrumpir ahorita, pero fíjate, ahorita que estabas hablando de las emociones, ahorita regresamos al tercer pilar y la empatía. Algo que me cuesta mucho trabajo, y es una de mis especialidades, es entender la motivación humana y cómo motivar a los demás. De todos los temperamentos con los que yo me topo, ninguno me cuesta más trabajo que motivar al temperamento paz. ¿Cómo se motiva a los paz? Es que la motivación tiene que venir de aquí. ¿Y cómo podemos ayudar? Un papá, ¿cómo ayuda a motivar a su hijo paz, por ejemplo? Yo entiendo, yo sé que la motivación es intrínseca, pero ¿cómo puedo influir de forma positiva, aunque la última decisión la tiene la persona? ¿Cómo podemos influir en ayudar a motivar? Es que depende para qué lo quieras motivar. Porque si esa motivación viene más de ti que de esa niña altamente sensible, de ese niño altamente sensible, es muy poco probable que respondan. Tiene que venir de ellos. Y aquí a lo mejor lo que hay que investigar es si esa desmotivación que sienten está ligada o está empezando a conectarse con algún tipo de neurosis o alguna patología, ¿no? Porque esto puede ser que esté sucediendo. Acuérdate que la alta sensibilidad es muy frecuente que caiga en 3 situaciones: ansiedad, depresión y codependencia.
Porque todo el tiempo están haciendo cosas para quedar bien, para que los vean, para darle gusto a los demás. Y buscar aprobación. Exacto. ¿Por qué? Porque no toleran a nivel emocional el sentirse rechazados por otras personas. Y defraudar a la gente que quiere. Sí, eso es terrible. El otro día estaba hablando con una paciente y me decía, es que hice algo terrible, Berta, algo terrible, es imperdonable, nunca me voy a poder perdonar. Y yo, a ver, fulanita, no es para tanto, vamos a ponerlo en perspectiva, entiendo cómo te sientes, pero me dice, es que no puedo, o sea, no puedo. ¿No? Y el castigo que se autoimponen es espantoso. Ok. Bueno, entonces regresemos al tercer pilar y ya acabando los 4 sigo con mis preguntas porque tengo muchas, pero entonces estabas diciendo, en el tercer pilar era las emociones y la empatía. Sí, estaba diciendo, todas las emociones que yo siento, las siento de forma muy intensa, ¿no? Y aquí fue donde empezamos a hablar del enojo, de la alegría, de la euforia, de lo poco demostrativos que podemos llegar a ser las personas altamente sensibles cuando recibimos una sorpresa, por ejemplo, ¿no? Pero no solo sienten lo de ellos, sienten lo del otro. Entonces pueden llegar y decirte, ¿por qué estás tan triste? ¿Hoy lloraste? ¿Qué te pasó? ¿Discutiste, verdad? Fíjate, ahorita que dices eso, yo siempre he dicho que mi Valentinita, que es Paz, tiene el mejor radar para identificar a la gente. O sea, yo me acuerdo de chiquita, ya sabes, que te llevas con la mamá y quieres que se lleve con la hija, ¿no? Porque, pues, claro, porque la hija ya oye, echas mira, el chal y ya exacto, llévate con fulanita. No me gusta esa niña. Pero mi vida, no me gusta. Y todas las niñas que me decían eso, tarde o temprano, o tenían problemas, o eran niñas, no. O sea, tiene una capacidad de identificar a la gente que me impresiona. Sí. Así son. Y fíjate que esto lo estás conectando con esa atención a sutilezas, que es el cuarto pilar. Sí. ¿Sí? Son personas que llegan a un lugar y dicen, aquí alguien discutió. Aquí en este lugar se corta el aire con cuchillo. O sea, hasta la energía siente. Claro. Okay. Incluso me han llegado a preguntar, oye, estas personas que perciben de la percepción extrasensorial y todo eso, ¿son paz? Aquí me reservo mi derecho de opinar porque científicamente no está comprobado, pero hay muchas personas que tienen este tipo de sensibilidad y son paz. Claro. ¿No? Entonces, si sienten todo, o sea, si te cambiaste el peinado del lugar, si ahí había la revista con esta chica haciéndole así, pero la vez pasada había esta, lo identifican, si cambiaste el sillón rojo por el amarillo, todo se dan cuenta. Entonces imagínate el nivel de sobreestimulación en el que pueden estar viviendo estas personas, porque es esa atención a sutilezas, más tus emociones, más mis emociones, más lo que estoy pensando, más lo que tengo que resolver. Es vivir con la cortisol a todo lo que da. Y como papás, ¿qué cosas son palomitas como papás hacia hijos paz y qué cosas son taches hacia los hijos paz? Híjole, no traigo una lista, pero palomita, pues la crianza respetuosa de la que tanto se habla últimamente, ¿no? Infórmate. O sea, si eres papá de un niño que es muy llorón, que desde que estaba en la cuna no se quedaba, que le roza el pañal, por ejemplo, ¿no? Que le cuesta trabajo conciliar el sueño. Todas estas características que se van viendo, es posible que sea un niño altamente sensible y entonces no hay que censurarlo. Pero aquí corremos el riesgo de pasarnos del otro lado, ¿no? De ser sobreprotectores, permisivos en exceso, no, es que lo tengo que respetar, entonces porque que haga pobre lo que es muy quiera. sensible, no lo vaya a lastimar. Exacto, que ni el aire le dé, ¿no? Porque entonces lo que vas a hacer es no un niño altamente sensible, sino un niño hipersensible que no pueda estar. Y que no se exige nada, y al sentir que tú no esperas mucho de él, pues peor el del mismo. Pero qué línea tan delgada y tan difícil. Sí, es muy, muy complicado, ¿eh? Y áreas en especial donde por sus características pueden brillar más. En el arte. Ok. Todo lo que tenga que ver con arte, ahí. Además, él solito te va a ir llevando de la mano, él o ella, pues, ¿no? O sea, yo he notado que generalmente son buenísimos desde manualidades, o sea, pero desde chicos. Sí. Tú les pones a hacer manualidades y tienen además unas aptitudes y un talento impresionante, sí. Como dices, muy auditivos, muy sensibles, claro, a los estímulos, pero por ejemplo, tú tienes a todos los temperamentos enfrente y das un grito
el temperamento pasa, automáticamente le cae una lágrima. O sea, hay una sensibilidad. Y comentabas algo importante que me gustaría también mencionar, porque lo que decíamos la vez pasada es 50-50 en hombres y mujeres, ¿no? Sí. Y no tiene nada que ver con la orientación sexual, aunque muchas veces se asocia por esa sensibilidad a decir, entonces es un niño gay. No tiene nada que ver, es una cuestión de sensibilidad, no de orientación sexual. Sí. Pero vivimos en una sociedad donde una niña que llora, pues se vale. Pero un niño que llora, se le bulea, se le burla. ¿Cómo se ayuda a manejar esas situaciones? Mira, aquí, cuando pasa esto, la verdad es que yo suelo trabajar con los niños, pero después de haber trabajado con los papás. Siempre hay que trabajar con los papás primero, porque los niños viven con sus papás. Entonces yo lo puedo ver aquí, terapearlo, lavarle la cabeza, decirle... Sí, pero si llega a su casa y le vuelven a dar... si llega a su casa y le dan un zape porque lloró, porque se le hizo el ojito Remi, o porque pintó una mariposa, ¿no? Y esto es súper importante, sobre todo con papás. Fíjate, cuando yo doy el curso de temperamentos a papás, siempre, nunca falla el papá de temperamento dominante, que es un temperamento, digamos, más acelerado, menos paciente, fuerte, confrontativo, y siempre levanta la mano. ¿Cómo le hago para que mi hijo paciente sea menos paciente? Cuando realmente la respuesta obviamente ahí es ¿cómo le haces tú para entender a tu hijo que es de ese temperamento? Para que tú seas un poco más paciente. Y buscar la forma de entenderlo y trabajar con esa situación, no presionando y no siendo tan iracundo, ¿no? Pero sí es algo que... Y además, fíjate, las palabras que utilizamos, digo, nunca es bonito decir eres un tonto, a nadie le gusta, pero te digo, hay ciertos temperamentos, hasta un social, por ejemplo, de temperamento, le dices tonto y hasta se ríe de, ay, tonto, jaja. Tú a un temperamento paz o paciente, las palabras que usas como si fueran tatuajes en la piel. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Nunca se me ha olvidado un día que se me ocurrió, mira, yo con todo y lo que sé, y se me fue sin querer, no quería irse a una excursión. Y se me ocurrió decirle, me decepciona que no quieras ir. Dios mío santo, creo que tuvo una depresión de un mes. Obviamente lo corregí porque conozco y sé de las cosas, pero es tan fácil sin querer hacer mucho daño. Sí, lo sé, pues son altamente lastimados con muy poco. Pero luego también necesitamos que aprendan a moderarse y a modular esto, porque no puedes ser jarrito de patambo. Si ya de por sí eres muy sensible y aparte de todo le aderezas a la historia, pues entonces ahí la cosa se complica. ¿Cómo se ayuda ahí? ¿Cómo se les enseña? Con ¿Qué muchísima se les dice? Muchísima paciencia. Ellos entienden, ¿eh? Porque pero además con suelen paciencia, ser personas ¿cómo brillantes. le dices que no le afecte tanto lo que sí le afecta? No, es que eso no le puedes decir. Okay. Porque si tú le dices, es que no te puede afectar tanto, le estás negando su sensibilidad, le estás negando su percepción, y esto tampoco. Entonces, ¿cómo se maneja? ¿No? A ver, ¿cómo? Pues me imagino primero validando quiénes son. Validando. Entiendo que te sientes así, no está fácil así, pero bueno, es importante que notes que no fue personal, que esta persona igual está viviendo no sé qué, o sea, tratar de ayudarlos a entender qué está viviendo para que no se lo tomen tan personal. Y también esta parte de la autoobservación, o sea, después de que pasa una situación así, es invitarlos a ver, ¿te diste cuenta cómo reaccionaste? Ese está bueno. ¿Te diste cuenta de lo que pasó? ¿Te diste cuenta de cuáles fueron las consecuencias de esta reacción que tuviste? ¿Te parece que fue apropiado o estuvo un poquito fuera de proporción? Entonces, hacerles muchas preguntas de lo que están viviendo sin juicio, sin está bien o mal, sino nada más hacer preguntas para traer a conciencia lo que vivieron. Así es. Y hacerles entender, bueno, además no te lo van a entender a la primera, ¿eh? Okay. O sea, les va a costar un proceso, un periodo de tiempo, entender que el mundo es así y que no pueden ir por la vida llorando amargamente porque esto no van a funcionar. Yo me acuerdo alguna vez que en el taller que daba, les comentaba, ¿no? Porque ¿qué haces cuando tu hijo hombre, si es paz, pues obviamente el chico va a llorar? Si le hacen cosas va a llorar.
Y normalmente, ¿qué hacen los papás? Ay, ¿cómo lloras? Ay, pareces niña. Y siempre insultar, ¿no? Entonces, generalmente, ahí lo que yo les comentaba, y tú dime si voy bien, mi Berta, o qué se debe hacer. Lo tomas a un lado y le dices, mi vida, qué padre que seas una persona que siente las cosas tan intenso. Esa es una gran cualidad que tristemente este mundo no entiende. Y entiendo que si necesitas llorar, pero como la gente es cruel a veces, si puedes, ve al baño donde nadie te esté viendo, porque la gente no sabe manejar la sensibilidad tan preciosa que tienes tú. Entonces, porque pues decirle no lo hagas, pues no puede no hacerlo. Entonces, ¿cómo hacerlo sin que se burlen de ti, validando lo que están viviendo, pero que no, porque si no a los pobres se los van a acabar en la escuela? Sí, fíjate, tengo un paciente que fue súper buleado en la escuela por ser tan sensible, claro, ¿no? Y ahorita tiene síndrome de estrés postraumático. Ay, pobre. Y tengo otro que tiene trastorno de ansiedad generalizada por lo mismo. Entonces, siempre hay que respetar lo que te está diciendo, pero también intentar que vaya aumentando sus niveles de tolerancia. Irse a llorar al baño está bien, o sea, todo esto está muy bien, pero sí es importante trabajar en, a ver, vamos a ponerlo en perspectiva. Esto no es personal, no es contra ti. O sea, tú no eres el centro y eje del universo como para que la gente venga nada más a fastidiarte a ti. La gente hace cosas y hace las cosas sin intención de molestar muchas veces. A veces los niños sí quieren molestar, pero dentro de toda esta inconsciencia infantil. Pero hacerles entender que no es contra ellos. Y como van creciendo, ¿se va bajando el extremo de paz o nada más lo aprenden a esconder más? Fíjate que algo que pasa mucho, bueno, te voy a contar una historia personal. Yo soy paz entre las paz. Ok. Lo percibo. Sí, ¿verdad? Lo percibo. Entonces, crecí en una familia con alta sensibilidad, en la que la sensibilidad era absolutamente censurada. ¡Wow! Entonces, fíjate qué paradójico, ¿no? Totalmente. Bueno, yo aprendí a protegerme de tal manera que de mis ojitos no salió una lágrima en no sé cuántos años, ¿no? ¡No! Y entonces me decían, fíjate lo que me decían mis hermanos, eres una bestia sin sentimientos. Wow, fíjate. Así me decían. Y yo sí, soy una bestia sin sentimientos. Yo no siento, porque no mostraba. Y esto está relacionado con lo que platicabas hace rato de no son muy demostrativos en sus emociones, y es por lo mismo, porque hay una autoprotección de la persona, porque te sientes tan vulnerable de tener todas las emociones a flor de piel, que cualquier cosita que te hagan así, te desbordas, ¿no? Yo durante muchos años, hasta que lo trabajé obviamente, te puedo decir que para mí dar un abrazo a una persona, no podía hacerlo. No podía hacerlo porque yo daba un abrazo y entonces se me desbordaban las emociones. Lo entiendo. Porque un abrazo es una entrega de afecto, es una entrega de amor. Y entonces ahí iban todas mis emociones, todo mi amor y... o sea, imposible darle un abrazo a alguien. Qué interesante y qué fuerte. Fíjate, la única vez que yo viví algo parecido fue cuando me estaba divorciando, que yo solita como que paralicé mis emociones porque al no sentir, pues aguantaba más casada. No estás sintiendo, claro. Entonces puedes seguir en el matrimonio. Estás blindada. Exacto. Y hasta ya después me di cuenta que por eso no me gustaba ni ir a ver películas muy emocionales, porque me hacían tocar mi parte emotiva que yo tenía perfectamente calculada, sedada y controlada. Pero vivir así toda tu vida, qué fuerte está eso. Entonces, cuando y para la salud. Claro, eso es algo muy importante, ¿eh? O sea, acuérdate que los niveles de ansiedad, las personas altamente sensibles tienden, ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Tienden a vivir entre ansiedad, depresión y codependencia, pero todo esto te mantiene los niveles de cortisol a tope. ¿Qué hace el cortisol? Te enferma. Claro. Vivir con el cortisol a tope te hace que el cuerpo se enferme. Híjole, bueno, te verás... Me ha parecido, espero que a ustedes les ha servido, a mí me ha servido enormemente, me parece algo interesantísimo, poco tocado, poco comentado y
altamente impactante. Ya no nos dio tiempo mucho a hablarlo también en el mundo laboral, ¿no? Porque pues en niños, aunque pobres, viven buleo, pero todavía se permite sensibilidad, pero en adultos, en el mundo laboral, donde es esa competencia y donde el hombre que muestra sensibilidad casi va para atrás, pues es algo importante traer a conciencia. Sí. Vas a tener que regresar para que sigamos No, pues ya cuando quieras. tocando este tema. Me Y mira, encanta. les voy a recomendar un libro muy padre de Dan Pink. No sé si lo has leído y se llama Why Right Brain Will Rule the World o algo así, de por qué el cerebro Porque el hemisferio izquierdo. derecho, el hemisferio derecho va a mandar el mundo. Ah, eso sí, claro. Y él explicaba que se me hace algo bien padre, digo, para apoyar a los PAS, Sí. que todo lo del cerebro izquierdo, que es el cerebro práctico, numérico, es automatizado. Se puede automatizar. Las computadoras ya pueden hacer todas las aptitudes, o la mayoría, de la gente que tiene ese cerebro izquierdo práctico, fuerte, numérico, etcétera, o el que se predomina como masculino, aunque no lo es, como bien especificamos. Pero las aptitudes femeninas o sensibles, esas hoy por hoy, seguramente algún día el robot va a poder sentir como los humanos, pero todavía le No cuelga. creo. Todavía le cuelga. Entonces, hoy por hoy, esas sensibilidades que son más difíciles de reproducir tecnológicamente hablando, son muy valiosas. Sí. Entonces, paz, valoren a sus paz en su equipo de trabajo y a su familia. ¿Y qué ibas a decir, Berta? No, es que me iba a tardar 40 minutos porque finalmente las PAS son personas hemisferiales derechas, ¿no? Que son toda la parte creativa, sensible, fantasiosa, imaginativa, bla, 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 bla. Pero además se habla mucho de cómo, ahorita que mencionas este libro de por qué el hemisferio derecho va a dominar el mundo, es que es precisamente eso. En las primeras 10 páginas te vas a encontrar, te está poniendo muy nerviosa. Te vas a encontrar las primeras 10 Te vas a encontrar las primeras 10 páginas del libro de Elaine Aron, cómo ella explica que las PAS son las que ayudan a que el ser humano siga existiendo. No, mira, y rápido, ya sé que se nos acabó el tiempo, pero fíjate, antes de tener a mi Vale, a mi hija, yo actuaba los temperamentos. Y cuando actuaba el temperamento del paciente, la verdad lo actuaba horrible. O sea, para mí era así como el loser, el de tranquilo, paciente, así. Cuando tengo a mi hija, justo me di cuenta de las cualidades tan hermosas y maravillosas de esa empatía, esa sensibilidad, esa nobleza tan poco valorada, pero sí estoy de acuerdo que puede ser los que el día de mañana pueden salvar el mundo con esa maravillosa empatía. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde te buscamos, Berta? Psicoterapeuta-Berta-Parra en Instagram, psicoterapeuta Berta Parra en Facebook y personas altamente sensibles _PAS en Facebook también. Si quieren por ahí poner mis teléfonos o mi número de contacto, lo pueden poner con mucho gusto. Y bueno, los invito a mi programa para personas altamente sensibles. Para ¿Está en ayudarles. YouTube? No, es un programa personalizado. Todavía no lo lo sacas. Todavía no, sí lo saco, pero o sea, es como te lo mandas uno a uno, ¿no? Okay. Todavía no lo hago masificado. O sea, la gente te puede escribir y tú se los puedes enviar. Sí. Se podría. Bueno, más bien es sesiones 1 a 1. O sea, la terapia. Sí. Ok. Que en realidad no es una terapia, es un proceso de acompañamiento, ¿no? Porque la gente se asusta con el nombre terapia. Okay. Y un acompañamiento. Sí, es un buenísimo. acompañamiento. Pues bueno, soy Jennifer Nassif. Síganme en Instagram, @JenniferNassif. Escríbanme también si tienen dudas o algo más que yo les pueda compartir de Berta, con muchísimo gusto. Y pues bueno, espero que esto les ayudó. A mí me sirvió muchísimo y hasta la próxima.